Hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy vamos a mirar cómo bajar la corriente de los LEDs de este televisor marca Caley, modificando la configuración de este integrado, el OB3363VP. Este televisor llegó para reparación porque presenta el síntoma de que la imagen está oscura pero tiene sonido, síntoma que normalmente nos indica que los LEDs de este televisor están fallando, o muy posiblemente también esté fallando el integrado controlador de la corriente de los LEDs. Lo primero que hacemos es zafar este conector para inyectar voltaje en estos dos terminales y mirar si los LEDs están alumbrando. Vamos a inyectar voltaje a las regletas para determinar cuáles son los LEDs que están funcionando mal. En esta regleta todos los LEDs están encendiendo aparentemente normal hasta el momento. Y en la segunda regleta, si podemos notar, hay uno que no enciende, que es este de aquí. Eso nos da claramente a entender que el LED que no ilumina se encuentra en corto. Si estuviera abierto, sencillamente la regleta no encendería. Como el propósito de este video es mostrarles cómo bajar la corriente de los LEDs, antes de cambiar estas regletas, lo primero que vamos a hacer es puentear este LED. Vamos a retirar el difusor, retiramos el LED y hacemos un puente en esta parte. ¿Con qué propósito? Primero, para determinar si la tarjeta nos está mandando voltaje a los LEDs. Y segundo, para tratar de determinar qué tanta corriente están circulando por los LEDs que en el momento están funcionando. En este momento ya hicimos el puente, prendemos el televisor y como nos podemos dar cuenta, el resto de los LEDs están funcionando. Ahora vamos a medirle voltaje a cada uno de los LEDs para tratar de determinar la corriente que está circulando por las regletas. Cuando en una regleta los LEDs están en buen estado, deben marcarnos con voltajes muy similares. En este caso podemos determinar, según los voltajes que nos dio, que algunos LEDs ya están muy deficientes. ¿Por qué? Porque el voltaje que tenemos en ellos es muy diferente. Por ejemplo, en estos que tenemos aquí, el voltaje, si podemos apreciar, son muy similares. 3.13, 3.17, 3.15, 3.16, 3.18. Están en el rango de los 3.1 voltios. Pero en este caso, en estos de acá, nos miden 3.7 voltios. Ya es mucho voltaje en este LED. Lo mismo en este, 3.61. Eso nos da a indicar que estos LEDs, aunque estén funcionando, aunque estén alumbrando, ya tienen una deficiencia. Y en cualquier momento se ponen en corto o se abren. Vamos entonces a continuación a conocer la corriente que está circulando por las regletas. Para eso hay una forma muy sencilla de hacerlo. Vamos a soldar una resistencia en uno de estos contactos, que son los contactos de este LED, y vamos a inyectarle por medio de la resistencia voltaje a este LED, de tal manera que cuando llegue a 3.17 voltios vamos a medir el voltaje de la resistencia y de esa manera conocemos cuál es la corriente que está circulando por la regleta. Bueno, en este momento ya soldamos la resistencia. Vamos a inyectarle voltaje al LED hasta que suba a 3.17 voltios. Ahí está, 3.17 voltios. Luego medimos el voltaje de la resistencia, 5.29 voltios. Y si aplicamos la IDEO nos podemos dar cuenta que la corriente que está entregando la tarjeta, la parte del driver, son 529 miliamperios.
esta es la corriente que está circulando por las regletas en este momento. Para entender un poco más esta parte te invito a mirar uno de mis videos que se llama cómo medir la corriente de un LED. Como nos pudimos dar cuenta, con 3.17 voltios consume 529 miliamperios. Vamos a hacer la misma prueba en este mismo LED con 3 voltios para mirar qué corriente consume con ese voltaje. Esto nos sirve para tratar de determinar qué tanta corriente necesitamos bajar a la tarjeta. Ahí están los 3 voltios. Medimos el voltaje en la resistencia y tenemos 3.23 voltios. Y si aplicamos nuevamente ley de Ohm, nos podemos dar cuenta que con 3 voltios la corriente nos bajaría a 323 miliamperios. Entonces esto es lo que necesitamos bajar. Vamos entonces a estudiar un poco la configuración de este integrado, que es el encargado de controlar la corriente de los LEDs. Este es el OB3363VP. Según la hoja de datos, este integrado se encarga de manejar la oscilación que sale a la parte inversora que le da el voltaje positivo a los LEDs. Recordemos que en este punto de este diodo, en el ánodo, llega un voltaje positivo de 31 voltios y la parte inversora se encarga de elevar ese voltaje a los LEDs para que los LEDs reciban entre 36 y 37 voltios positivos aproximadamente. Y la otra función del integrado es manejar la corriente del voltaje negativo que también alimenta a los LEDs. Esas dos funciones son las que cumple este integrado. Si miramos la hoja de datos, nos dice que el pin número 4 es tierra, el pin número 14 es el encargado de sacar la frecuencia a la compuerta del MOSFET que maneja la parte inversora del voltaje positivo. Los pines número 8, 9, 10 y 11 son la salida del voltaje negativo que va hacia la parte de los LEDs. Y el pin número 6 es el encargado de controlar la corriente que va a circular del punto negativo hacia los 4 pines que saca el voltaje para los LEDs. Este pin entonces va a controlar la corriente que va a circular desde este punto hasta estos 4 puntos. Y para hacerlo, para lograr controlar la corriente, sencillamente el pin número 6 se configura con 2 resistencias a tierra. Las 2 resistencias que están conectadas a tierra hasta el pin número 6 permite que una determinada corriente circule por aquí. Dependiendo la cantidad de corriente que circule por aquí, también va a hacer que cierta cantidad de corriente circule desde el punto negativo hacia los 4 puntos que sacan el voltaje para los LEDs. Vamos a estudiar un poco este pin número 6, que es el que nos interesa en este momento. Este diagrama que tengo aquí no es el diagrama correspondiente al televisor que estamos reparando, pero nos sirve porque utiliza el mismo integrado. Y si nos podemos dar cuenta, el pin número 6 está aterrizado a tierra con 2 resistencias, una de 20K y la otra de 120K. Están en paralelo. Como están en paralelo, su valor total es aproximadamente de 17 kiloohmios. Ese valor permite o limita la corriente que llega al pin número 6 y al mismo tiempo permite que cierta cantidad de corriente circule hacia los pines que van para los LEDs. En nuestro caso tenemos una circulación de aproximadamente 529 miliamperios. En nuestra tarjeta son estas 2 resistencias las que limitan la corriente hacia el pin número 6. Sencillamente lo que tenemos es que modificar sus valores, la RB31 y la RB32. Estas 2 resistencias van en paralelo con este condensador. Este punto va al pin número 6, que es este de aquí, y estos 3 puntos van a tierra. En el diagrama que estábamos observando nos podíamos dar cuenta que una resistencia es de 120K y la otra de 20K. La resistencia total nos daba 17 kiloohmios. Vamos a medir entonces esta resistencia, la resistencia total de estas dos, con el multímetro para que miremos qué resistencia nos está marcando. Resistencias nos miden 15.0
34K. Como sabemos que la resistencia total de estas dos es 15K, vamos a retirarlas y vamos a montar una resistencia de mayor valor. Podemos ensayar con valores comprendidos entre los 20K y los 47K. Vamos a mirar con cuál valor nos queda una corriente adecuada para los LEDs. Bueno, aquí ya hemos reemplazado las dos resistencias por una sola. Esta resistencia es de 33K. Fue la resistencia que más se ajustó a la corriente que necesitan nuestros LEDs. En este caso, con esta resistencia de 33K, la corriente la pudimos bajar de 529 miliamperios aproximadamente a 300 miliamperios. Y el voltaje de cada LED nos quedó aproximadamente de 2.95 voltios. Un voltaje adecuado para la iluminación de cada LED. Vamos a medir el voltaje. El voltaje que tenemos ahora en el LED es de 2.94 voltios. Bajamos de 3.17 voltios a 2.95 voltios. Esto nos quiere decir que la corriente la bajamos de 529 miliamperios a menos de 323 miliamperios. Con 3 voltios, si recordamos cuando hicimos la prueba, teníamos 323 miliamperios. Obviamente con 2.95 vamos a tener un poco menos de 323 miliamperios. Ahora lo único que nos resta es cambiar las regletas de los LEDs por unas regletas en buen estado. Vamos entonces a continuar con esa parte para así terminar con nuestra reparación. Aquí tenemos ya nuestro televisor reparado. Ya se le ajustó la corriente a los LEDs y se le cambiaron las tiras también de los LEDs. Bueno, estimados amigos, esto ha sido todo por el momento. Espero haya sido de gran aporte esta reparación y los espero en un próximo video. Hola, Juanita. Señora Carolina. No te entiendo. ¿Qué pasa? Tú y yo somos amigas.